Algunas escenas de este programa han sido recreadas. ¿Tienes lo que quiero? Aquí En tienes. las calles de Nueva Orleans, el dinero de la droga compró a los policías de la ciudad. Los oficiales se convirtieron en el brazo fuerte de los capos de la droga, que amenazaban a cualquiera que quisiera denunciarlos. ¡Kim! ¡Auxilio! Con una policía contaminada por la avaricia, los agentes encubiertos tendrían que arriesgar sus vidas para vencer a los policías corruptos ocultos detrás de una autoridad deshecha. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En una ciudad saturada de narcóticos, los capos de la droga tienen el poder incluso por encima de la misma policía. La corrupción en Nueva Orleans crecía como un cáncer que devoraba la seguridad pública y amenazaba con destruir la ciudad. Atraídos por el dinero fácil, los policías corruptos traspasaron las leyes que habían jurado defender. Soy Jim Carlstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando quedó claro que la policía estaba fuera de control, el FBI tuvo que intervenir. Fue un caso donde la línea divisoria entre amigos y enemigos se volvió peligrosamente borrosa. La autoridad deshecha. Nueva Orleans, 1993. Los turistas invaden la ciudad en busca de una diversión no del todo legal. La cocaína tenía mucha demanda y los traficantes tomaban ventaja de la situación. Era un negocio violento. Los capos de la droga acudían en busca de la protección de aquellos cuyo deber consistía en servir y proteger. Los policías. Los oficiales llenaban sus bolsillos mientras imponían la voluntad de los traficantes, además de someter a los delincuentes callejeros, aterrorizando a civiles inocentes. El agente Stan Haddon, de la Unidad de Corrupción Pública del FBI, estaba al tanto del creciente problema. El servicio de inteligencia nos dijo que había mucha corrupción entre los oficiales del departamento. Sin embargo, lo más notorio era que los policías estuvieran trabajando en las calles codo a codo con los traficantes, protegiéndolos y robándoles el dinero que obtenían de la droga. Uno de los traficantes era Terry Adams, conocido en las calles como Scaboo. Un traficante menor que había sido extorsionado por el oficial Sammy Williams. ¿Tienes lo que quiero? Vamos, dámelo ya. Pero el dinero que pagaba Scaboo como protección ya no era suficiente para Williams. Durante el día de Navidad, el oficial le exigió a Scaboo el pago de $10,000 en efectivo para las 6 de la tarde. Y lo amenazó con darle una paliza o de 20 años de prisión a cadena perpetua si no aparecía. Esa misma tarde, alrededor de las 5, el agente especial Stan Haddon terminaba un trabajo de último minuto. Haddon Estaba a punto de regresar a su casa cuando atendió una última llamada. Era Scaboo. Lo habían chantajeado y se le estaba acabando el tiempo. No tenía los $10,000 que el policía corrupto le exigía en menos de una hora. ¿Cómo se llaman los policías? Cuando Scaboo me contactó, nos dimos cuenta de que era nuestro mejor chance de hacer algo con respecto a la corrupción policial. Y de inmediato arreglé un encuentro con él en persona. Era imposible conseguir esa suma para las 6 de la tarde. Cuando nos vimos, solo faltaba media hora. Sí, estoy de acuerdo con eso. Haddon y su compañero idearon un plan de inmediato. Creo que esto es lo mejor. Scaboo se encontraría con el oficial según lo acordado, pero llevaría consigo un micrófono del FBI. Los agentes no pudieron reunir $10,000 en tan poco tiempo. Y Scaboo tendría que convencer al policía de que aceptara varios pagos menores repartidos en varios Ellos encuentros. pueden ponerse violentos y tú lo sabes. Has trabajado con ellos. Así es. Haddon le aseguró a Scaboo que estaría bajo vigilancia constante, así que asumió su papel.
El oficial Williams todavía estaba de servicio cuando llegó con un prisionero esposado en el asiento trasero de la patrulla. Llevó a Scaboo a un sitio solitario detrás de un mercado de pescados. Le ordenó que dejara los $10,000 en el maletero. Scaboo le dijo a Williams que solo tenía $3,000 en ese momento, pero que le pagaría la diferencia más tarde. Si el oficial arrestaba a Scaboo, nunca obtendría el dinero restante. Los agentes esperaban que Williams aceptara encontrarse de nuevo con él para recibir más dinero. Así fue, y el FBI lo tenía todo grabado en una cinta. Haden creía que este incidente en particular podría ser el primer paso para exponer más corrupción en el Departamento de Policía de Nueva Orleans. Nuestro principal objetivo era idear una estrategia que nos permitiera culpar a la mayor cantidad posible de policías corruptos. En días posteriores, los agentes, junto a los abogados de la Fiscalía de los Estados Unidos, comenzaron a planear la operación con el nombre código de Autoridad Deshecha. El auxiliar de la Fiscalía, Al Winters, aconsejaría a cada agente sobre los pasos que se deberían dar para condenar a los policías corruptos. Estuvimos involucrados desde el primer día. Nos reunimos con los agentes del caso en numerosas ocasiones para discutir con precisión todo aquello que fuera pertinente para avanzar en la evidencia del caso. Como sucede en la mayoría de los casos de corrupción, la evidencia más sólida vendría de interceptar las llamadas telefónicas. De acuerdo a la agente especial del FBI, Karen Jenkins, especialista en intervenir teléfonos, garantizar las grabaciones no es un asunto fácil. Un Title III intercepta las llamadas y requiere de un permiso autorizado de la Corte. Es muy difícil obtener su aprobación. El proceso lleva tiempo y paciencia. Pero igual la necesitábamos para que los oficiales del FBI tuvieran una. Además, debíamos contar con la revisión y la aprobación de los funcionarios del Departamento de Justicia, y finalmente un juez federal es quien tiene la última palabra que determina si se autoriza o no. Luego de entregar otros 2 pagos al oficial Williams, Scaboo había ganado su confianza. Ahora el FBI tenía la oportunidad de pasar a la siguiente fase de la operación. Scaboo se acercaría a Williams con la propuesta de que, como el volumen del negocio de la droga iba en aumento, necesitaría más policías para protegerla. Si Williams se mostraba interesado en pagos más altos, tendría que contratar a más policías corruptos para manejar la expansión. Williams mordió el anzuelo. Scaboo se encontró con él para realizar otro pago a mediados de enero de 1994. Pero esta vez Williams se presentó con otro oficial que resultó ser Len Davis, el compañero de Sammy Williams. No fue una sorpresa. Davis era conocido en el departamento como un gángster con placa. No era nada bueno. Ve a ver si puedes hacer algo. Al revisar las cintas, Haden descubrió un problema. ¿Qué estamos escuchando? Ambos, Davis y Williams, usaban el lenguaje del tráfico de drogas. Para que las acusaciones procedieran, el FBI tendría que grabar a los policías utilizando un lenguaje que el jurado pudiera entender. Haden presionó a Scaboo para que Williams y Davis usaran palabras como droga. Así no habría ninguna duda en el juicio. Pero cuando Scaboo comentó a los oficiales, la droga está aquí, Davis sospechó que algo estaba sucediendo. Oye, ¿qué dijiste? ¿Qué demonios dijiste? Si estás en el trabajo policial y alguien empieza a usar palabras con tanto descaro, inmediatamente sospechas que esa persona te está tendiendo una trampa. Davis empujó a Scaboo dentro de la patrulla y le dijo a Williams que condujera. Los agentes llamarían la atención en una calle tan solitaria, así que si iban tras los oficiales, Scaboo correría peligro.
Lo único que podían hacer era esperar con paciencia y escuchar las grabaciones. Cuando el auto se detuvo, la furia de Davis estalló. Le gritó a Scaboo que nunca volviera a repetir la palabra droga. De inmediato lo llevaron a un sitio apartado y lo registraron con violencia. Incluso pudimos escuchar cuando le abrieron el cierre velcro. Fue un momento muy tenso. ¡Quítate la ropa! ¡Quítatela! Davis insistió en que no iría a la cárcel por una conversación descuidada. Él y Williams desvistieron a Scaboo buscando el micrófono. Scaboo estaba seguro de que iba a morir. Milagrosamente nunca lo encontraron. ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Sí, está limpio! No voy a ir a la cárcel por esto. Su confianza se restauró. ¿Me entendiste? Scaboo reanudó el trato de protección con Davis y Williams. Para el siguiente trabajo, los policías lo llevaron a una tienda donde se llevaría a cabo la entrega. Adentro, Scaboo dejó el bolso en el mostrador y le entregó el recibo a un agente que se hacía pasar por el comprador. Luego, ese mismo agente retiró el bolso. Williams y Davis observaban cómo se realizaba la transacción. Les habían prometido $1,000 por cada kilogramo de cocaína custodiado. Para ellos, cada trato era dinero fácil. Davis y Williams se encontraron con Scaboo en un callejón detrás de las tiendas para recibir el pago por su protección. El FBI grabó cada palabra. Poco a poco, la operación Autoridad Deshecha armaba su sólido caso contra la corrupción policial. Las grabaciones continuaron hasta la primavera de 1994. Una vez que los agentes estuvieron seguros de que Davis y Williams estaban sólidamente involucrados, el FBI se preparó para ir más allá con la investigación. Con más cocaína para proteger, Williams y Davis necesitaban reclutar más policías corruptos, y los agentes federales esperaban atrapar a cada uno de ellos. Pero sabían que los oficiales podían sospechar del rápido crecimiento del negocio de drogas de Scaboo. Por eso debían involucrar a un traficante importante, alguien cuyo estatus de capo justificara el incremento de los embarques. ¿Quieres uno? Seguro. Está bien. Haden llamó a Juan Jackson, un agente del FBI entrenado específicamente para trabajar encubierto. Que represente a un capo de la droga de la costa este. En aquel momento estaba en la ciudad de Nueva York y fui contactado para concertar una entrevista e incorporarme al caso. Con frecuencia buscan a un tipo de persona con cierta altura, cierto peso, color de piel, o lo que sea que le permita filtrarse en un grupo determinado. Conocido como JJ, el agente representaría al proveedor de cocaína de Scaboo, que usaría Nueva Orleans como el centro de distribución de su producto para el resto del país. Yo era un traficante de alto nivel. Ese era el papel que desempeñaba, con muchas conexiones tanto en Miami como en Nueva York. Con la llegada de JJ, la operación Autoridad Deshecha estaba a punto de crecer de un negocio de droga menor a un negocio de altura. Jackson era uno de los mejores agentes encubiertos del FBI. Era inteligente y tenía experiencia. Pero su vida estaría en manos de un informante, Scaboo, que no tenía ningún entrenamiento. Jackson necesitaba desarrollar una absoluta confianza en Scaboo o los dos morirían. El informante, al vivir en ese mundo, es probablemente para mí el más importante, porque él mismo ha estado allí y ha frecuentado a esa gente. Si no tiene credibilidad, no funciona. Y ese era el mayor reto, hacer que resultáramos creíbles. Jackson y Scaboo ensayaron sus papeles una y otra vez, preparándose para la prueba verdadera frente a Davis y Williams.
Jackson, un agente federal del norte, y Scaboo, un típico sureño dedicado toda su vida al tráfico de drogas, necesitaban armar una historia en común. Su versión sería que se conocieron en el ejército y luego de cumplir el servicio se habían mantenido en contacto. De acuerdo. Está bien. Ensayaron y repasaron detalles de su amistad, hábitos y recuerdos falsos que ambos compartían para darlos a conocer en el momento preciso. Estaban tratando con criminales que podían revisar sus antecedentes y que estaban dispuestos a usar una fuerza mortal. Sabíamos que cualquier cosa que hiciéramos debíamos tratar de que fuera lo más simple posible para asegurarnos de poder recordarla. Lo que más nos ayudó fueron las iniciales de mi nombre, mi apodo, de forma tal que no importaba cuántas veces preguntaran ¿cuál es su nombre? Él decía de forma creíble que solo me conocía como JJ. En abril, el FBI estaba listo para incorporar a JJ a la operación. Se registró en el hotel cargando consigo lo que se suponía fuera el pago de la droga por un monto de $100,000. Por primera vez, William y Davis observaron al gran traficante. Sus percepciones serían críticas. El primer encuentro se llevó a cabo en el Hotel Sheraton. Se mantendrían a cierta distancia solo para observar. Era otra prueba más, la de comprobar si estaban dispuestos a hacer lo que iban a hacer. No sabía cómo resultaría, pues podían arrestarme allí mismo y todo acabaría porque la verdad es que era dinero de la droga, así que era una prueba. Scaboo habló con los oficiales sobre JJ, quien planeaba utilizar Nueva Orleans como tránsito para el negocio de la cocaína. Davis y Williams estudiaban cada movimiento de JJ, mientras él mismo desarrollaba el personaje que representaba frente a sus ojos, el que se volvería su identidad de tiempo completo bajo escrutinio. Todo dependería de lo que los policías pensaran que habían visto, de si en realidad creían que el pago en efectivo había sido real. El plan funcionó. Los policías estaban convencidos de que JJ era un capo de verdad. Ahora el FBI podría llevar a la operación Autoridad Deshecha al siguiente nivel. En la primavera de 1994 comenzaban la operación Autoridad Deshecha, que apuntaba a los policías corruptos de Nueva Orleans involucrados en el tráfico de drogas de la ciudad. Haciéndose pasar por un traficante llamado JJ, el agente especial encubierto Juan Jackson trabajaba con Scaboo, un traficante de drogas convertido ahora en informante del FBI. Scaboo alquiló una habitación de hotel para que JJ se reuniera por primera vez con los oficiales Len Davis y Sammy Williams. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué hay? Eso fue increíble, a lo grande. Cada vez que sucede un primer encuentro con los delincuentes, 1.000.000 de cosas cruzan tu mente. Es decir, ¿me van a creer? ¿Sucederá algo que los haga cambiar de opinión? El asunto es si uno va a poder hacer su trabajo o si va a tener que regresar a casa. Haciéndose pasar por el traficante de drogas experto en las calles, JJ insistió en que todos se desvistieran por razones de seguridad. En esta primera reunión, Jackson no usó ningún micrófono. No lo necesitaba. La habitación ya había sido cuidadosamente equipada para que el FBI pudiera hacer las grabaciones de audio y video. Entonces, en una apuesta arriesgada, JJ los invitó a revisar la habitación. Como eran policías, Davis y Williams sabían cómo detectar un micrófono. Pero JJ confiaba en la destreza de los técnicos del FBI. Los policías no encontraron nada. JJ comenzaba a ganarse la confianza de los policías, sin olvidar que ellos están entrenados para detectar el engaño. Hay que tomar en cuenta que me estaba reuniendo con 2 oficiales de policía. Siempre se debe estar pendiente de que son una amenaza porque están armados y recordar con exactitud dónde están, qué van a hacer y dónde están sus armas.
Con los policías convencidos por el momento, JJ comenzó a analizar la propuesta del caso aprobada por el agente Stan Haden. Él desempeñaba el papel de un capo de la droga de Nueva York que usaba a Nueva Orleans como punto de tránsito y distribución, como un lugar de depósito para introducir la droga, dejarla por un tiempo custodiada por los oficiales y luego distribuirla hacia otros lugares desconocidos. Por su trabajo, JJ prometió pagarles $5,000 por cada día que los policías protegieran el depósito. Williams y Davis estaban muy entusiasmados con el plan al punto de ofrecerle sugerencias. Los policías le recomendaron a JJ que contratara conductores jóvenes vestidos con el uniforme de una empresa y su respectiva identificación. También que colocara el nombre de la empresa en ambos lados de las camionetas, como las de una compañía real. De acuerdo al FBI, la reunión transcurrió sin problemas. El encuentro sucedió sin tropiezo alguno. Compraron la actuación de JJ, le creyeron por completo al punto de mencionar la palabra mágica, cocaína, que quedó registrada en la grabación de unos policías que protegían una operación de drogas. A partir de ese primer encuentro, el plan se movió con rapidez. El FBI encontró un depósito perfecto, lejos de la vista pública y de los traficantes rivales. JJ y Scaboo se encontraron con Davis y Williams para recorrerlo juntos. JJ y Scaboo se encontrarían con Len Davis y Sammy Williams en el depósito para una reunión previa al trato, donde hablarían sobre cuándo llegaría la droga, cuánto tiempo permanecería en la ciudad y cuánto dinero JJ pagaría a los oficiales por su custodia. Una vez dentro, Davis le dijo a JJ que tenía media docena más de oficiales para vigilar el cargamento de cocaína. Trabajarían en turnos de 10 horas. Los policías uniformados ubicados afuera custodiarían desde allí la cocaína que estaba adentro, por un monto de $250,000 cada envío. En esa reunión de junio se efectuó el primer pago de JJ por más de $10,000. Vigila afuera, hazlo ya. Todo estaba saliendo bien. Pero un solo aspecto del plan del depósito preocupaba a Al Winters, auxiliar de la fiscalía. Básicamente dijimos a los agentes que a menos que tuviéramos la evidencia, una evidencia irrefutable de que esas personas sabían que custodiaban cocaína, no podríamos procesarla. Porque los policías que montaban guardia en el exterior del depósito podían argumentar que no tenían idea de que había droga en su interior. Pienso que podemos tener... Haden tenía que encontrar la manera de probar que los hombres reclutados por Davis sabían del cargamento de la droga. El reto es cómo vamos a Su involucrar. equipo buscaba la forma de exponer la droga a plena vista. Necesitábamos implicarlos. Vamos, tomaré esos. Los policías tenían que ser grabados discutiendo sobre los envíos. Los cargamentos se entregarían en el depósito un fin de semana de cada mes según lo planeado. Entonces, a mediados de julio, el FBI mandó un cargamento que los guardias no esperaban. Con un cargamento adentro del depósito, un agente del FBI uniformado como servicio de correo expreso se presentó con otro más. El conductor sorprendió a los policías de guardia al descargar la cocaína a plena vista. Esto fue demasiada exposición para el equipo de Len Davis, que no quería de ninguna manera ver la droga. Mira, Williams, ven. No querían ningún vehículo fuera del depósito descargando droga donde ellos, los policías, pudieran verla. Ven. Llamaron a Sammy Williams por un teléfono móvil que JJ les había dado. Williams lo llamó y tanto él como Scaboo corrieron al depósito. JJ reaccionó como un traficante de drogas furioso. ¿Qué si estoy ¡Estás loco! ¿De qué rayos Yo estás estaba hablando? discutiendo con el conductor. Estábamos gritándonos. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Sabes dónde estás? O algo así. Y nos estaban observando. Un oficial llamó a Len para contarle lo sucedido y que no se veía nada bien. Para los oficiales, toda la operación comenzaba a lucir muy peligrosa y poco profesional. ¡Scaboo! ¡Fuiste tú! Yo no ordené que hiciera ¡Fuiste eso. tú! Yo no fui. Preocupado, el conductor hizo otra llamada.
¡Estás loco! ¡Estás loco! Sammy Williams llegó para resolver el problema. Mira, Scaboo, está bien. ¿Ves con lo que tengo que lidiar? Oigan, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Solo tienen 5 minutos. JJ explicó que fue el conductor quien echó todo a perder. Les pidió a los policías que escoltaran la camioneta hasta las afueras de la ciudad. A pesar del riesgo, la estrategia funcionó. Al mostrar a unos oficiales que estaban al tanto de lo que había en el interior del depósito. Esto no está bien. Y toda la escena estaba grabada en video. Pero el episodio creó dudas entre los oficiales. O bien JJ era un aficionado o formaba parte de una trampa. De cualquier manera, a partir de ahora lo estarían vigilando más de cerca. La operación Autoridad Deshecha se prolongó hasta el verano, mientras en Nueva Orleans hacía un calor insoportable. En agosto, vigilar el depósito se volvió un trabajo muy duro. Los policías se quejaron del desgaste de sus motores al tener que utilizar el aire acondicionado durante todo el día debido al calor sofocante. Querían un vehículo más cómodo que pudiera soportar las largas horas, tal vez una camioneta. Los oficiales le pidieron a Len Davis que le consiguiera una y Davis se la pidió a JJ. Para la investigación esto significó un gran avance. Los sudorosos policías acababan de darle al FBI una oportunidad de oro. Fue un golpe de suerte. Un día Len se acercó para decirme que sus oficiales estaban quejando porque debían dejar el aire acondicionado prendido por horas y sus autos comenzaban a recalentarse, que estaban consumiendo cada vez más combustible. Alquilamos una camioneta y una vez que colocamos los dispositivos pudimos interceptar muchas más conversaciones. El FBI rápidamente completó el papeleo requerido para que la corte autorizara la instalación de micrófonos en la camioneta. Los expertos con mucho cuidado instalaron tecnología de última generación. Tenían que tener un sonido de alta calidad que durara meses sin necesidad de mantenimiento alguno. La camioneta era un caballo de Troya perfecto para obtener información interna. Una camioneta tan nueva y brillante creó sospechas entre los oficiales que se preguntaron si alguien la había manipulado. Querían saber con exactitud dónde Davis había conseguido el vehículo. Nunca antes había visto esta camioneta. Como JJ se había ganado por completo la confianza de Davis, le dijo a los policías que él mismo la había alquilado. ¿Qué piensas ahora? ¿Estás conforme? Él respondía por ella. Digo que está bien. Se calmaron los Estoy buscando temores. yo mismo. ¿Qué piensas ahora? Davis no quería que nadie obstaculizara el flujo de sus pagos. El FBI pronto descubriría cómo Davis cuidaba sus intereses despiadadamente. Luego de 3 meses de la operación Autoridad Deshecha, más y más policías eran investigados por el FBI. Len Davis y el agente encubierto JJ se reunían con frecuencia para discutir el cargamento de la droga y sus respectivos pagos a cambio de la protección policial. Davis hacía amenazas frecuentes. Me decía, nosotros manejamos esta ciudad y hacemos lo que queremos. Me lo reiteraron muchas veces. Y si sentían que de algún modo todo esto debía terminar, así sería. Pero a Davis le gustaba el dinero. JJ sabía que mientras el dinero circulara, nunca cerraría la operación. Davis reclutó más oficiales y estableció sus actividades a través de su teléfono móvil. Pero se quejaba de la cuenta. Responde el teléfono. Tienes razón. Así que JJ le ofreció a Davis un nuevo teléfono sin cargo. Mañana mismo lo tendrás. Era otra manera en la que el FBI podría rastrear a los policías involucrados en el tráfico de drogas. Está bien, es un obsequio, amigo. Los micrófonos que el FBI instaló en la camioneta del depósito estaban funcionando. Una noche, 2 guardias de turno llevaron unas prostitutas a la camioneta. Los micrófonos registraron todo, hasta las indiscreciones sexuales de los policías. Cuando Jenkins lo escuchó, telefonió enseguida a JJ. La situación era una oportunidad para atrapar a los policías cometiendo una falta. JJ llamó a Davis para quejarse y de paso ver qué más se podía grabar en la cinta. Le dijo a Davis que había revisado el depósito y pudo constatar que los policías no lo estaban custodiando, que él no pagaba a unos oficiales para que tuvieran sexo. Le ordenó a Davis que arreglara la situación. Davis llegó furioso.
Su gente amenazaba con arruinar toda la operación. ¿Qué diablos están haciendo adentro? ¡Abran la puerta! Len estaba enojado. Era un hombre de negocios de principio a fin y quería que todo funcionara como debía, a su manera. Y estaba muy molesto porque yo estaba molesto. Así que llegó al sitio y los echó a todos. La llamada de JJ hizo que Davis fuera duro con todos esa noche. Pero el episodio disparó grandes sospechas entre los policías corruptos. Ahora sentían que JJ era el problema y creían que ellos podían manejar mejor la operación por su propia cuenta. Discutieron la manera de asesinarlo. Y sus planes alarmaron a la agente Karen Jenkins. Cuando escuché esas conversaciones donde amenazaban con hacerle daño a nuestro agente encubierto, sentí un escalofrío en la espalda. Me asusté y antes de venir a Nueva Orleans ya había trabajado con JJ en otra oficina, así que lo conocía personalmente y estaba muy preocupada. A pesar de las amenazas a su persona, JJ estaba determinado a continuar con los planes de expandir la operación conservando a los policías. Le prometió a Davis que el cargamento mayor llegaría antes de Navidad. Después movería los envíos a otra parte de la ciudad. De eso es de lo que te estoy hablando. ¿Estás de acuerdo? Sí. Mientras tanto, JJ tenía que lograr que se grabara más evidencia en la cinta sin que Davis sospechara. Él era muy cuidadoso. Observaba todo y ponía mucha atención a lo que yo decía. Hubo conversaciones en las que utilizamos la palabra cocaína y contaba las veces que la había usado. Hasta me decía, JJ, dijiste cocaína 6 veces. JJ, dijiste kilo 5 veces, así que tenía que tener cuidado. Al mismo tiempo, Haden y su equipo tenían que hacerle seguimiento a otro asunto que escucharon. Los policías amenazaban con matar a los hombres que llevaban la droga y querían también robar la Cada vez cocaína. más desconfiados, eso es. Los agentes aceleraron los tiempos de entrega y establecieron nuevas rutas al depósito para mantener a los policías fuera de control. Con tantos oficiales corruptos, el FBI no podía hacer una limpieza por sí solo. Los agentes necesitaban a alguien poderoso dentro de la fuerza policial para que fuera un aliado contundente. A pesar del riesgo de una posible fuga de información, decidieron pedir ayuda dentro del Departamento de Policía de Nueva Orleans. En octubre de 1994 sucedieron cambios en la ciudad gracias al nombramiento de un nuevo jefe de policía, Richard Pennington. Era un foráneo que venía de Washington, D.C., contratado para transformar la policía corrupta de la ciudad. Así que acaba de mudarse. ¿Por qué no se sienta, por favor? El FBI invitó al nuevo jefe a una reunión. No son del todo buenas, desafortunadamente. Entonces Haden le presentó a JJ. Le informó a Pennington que la operación Autoridad Deshecha estaba dejando al descubierto la corrupción profunda de la policía que estaba a punto de dirigir. Su cooperación sería crítica para el éxito de la operación. En las calles de Nueva Orleans, Davis y Williams aún estaban en servicio activo patrullando su territorio. Len Davis tenía una larga lista de quejas públicas en su contra. Durante las rondas de aquel octubre, Davis y Sammy Williams patrullaban el complejo habitacional Desire. ¡Oye! Al ver que un par de policías se acercaban, 2 jóvenes huyeron corriendo. Williams persiguió a uno de ellos, lo golpeó y lo dejó sangrando en la calle. En ese momento, King Groves, tía de la víctima, decidió que la policía ya había aterrorizado a su vecindario lo suficiente. ¿Quién de ustedes? Al día siguiente, Groves, de 32 años y madre de 3 hijos, presentó una denuncia contra Len Davis y su compañero, acusando a ambos de violencia policial. ¿Tengo que llenar esto? Sí, señora, Un oficial alertó a Davis de lo sucedido. ¿Quieres saber su nombre? Sí, ¿cuál es? Oficial Davis, ¿lo conoce? El auxiliar de la fiscalía, Mike McMahon, vio el reporte. No solo reportó a Sammy Williams, quien cometió el acto brutal, sino que también a Len Davis, que no tuvo que ver directamente con la golpiza. En ese preciso momento, Len Davis se enfureció.
Para Davis, la queja de Groves llegó en el peor momento posible. Llamaría una atención no deseada sobre su persona justo cuando el nuevo jefe de policía asumía el cargo. Ya sé lo que voy a hacer. Len Davis juró vengarse. El mismo día que King Groves presentó su denuncia, Richard Pennington se juramentaba como el nuevo jefe de policía de Nueva Orleans, marcando el inicio de la fase final de la operación Autoridad Deshecha. Un avance en el esfuerzo del FBI de asociarse con las fuerzas de una ciudad desesperada por limpiar sus calles de la delincuencia. Esa misma noche, el agente Jenkins grabó varias conversaciones que mostraban hasta qué punto se habían corrompido los hombres de azul. La primera llamada era en clave. Horas después de la juramentación de Pennington, Len Davis hizo una llamada desde su teléfono móvil. Le dio una orden a un hombre desconocido. Necesito que hagas un 30 para mí, ¿sí? El FBI grabó la conversación, pero como Davis habló en un código modificado, los agentes no sabían lo que significaba. 14:30 de la calle Washington, ya sabes. ¿Puedes hacerlo? Mientras intentaban descifrarlo, los agentes grabaron una segunda llamada aún más perturbadora. Esta vez un hombre no identificado llamó a Davis. En ese momento, un policía anunció por radio un homicidio en el complejo habitacional Desire. El nombre de la víctima era King Groves. Cuando Davis escuchó la noticia, gritó, "Rockabye". Era el grito triunfal de un asesino. Cuando Mike McMahon, el auxiliar de la fiscalía, lo escuchó, más tarde quedó impactado. Tan pronto como confirmaron el nombre de King Groves, Davis apagó la radio y luego, en la conversación grabada de su teléfono móvil, se pudo escuchar su exaltado grito de satisfacción, confirmando que King Groves estaba muerta. Cuando los agentes revisaron las cintas y chequearon los registros telefónicos, descubrieron que el hombre al que llamó Davis era Paul Hardy. Davis le solicitó a Hardy un 30, el código policial usado normalmente para reportar un homicidio. Pero aquella noche Davis lo usó para ordenar el asesinato de King Groves. Gracias a su investigación, los agentes pronto descubrieron que Hardy era conocido como un traficante de drogas que lideraba una pequeña banda de ampones. Con la ayuda de 2 cómplices, Hardy actuó fríamente, rápido y por solo $300. Mientras se alejaba a toda velocidad por un puente, arrojó el cañón del arma al canal y le entregó la pistola a un cómplice para que la guardara a salvo. Cuando el FBI se dio cuenta del rol de Davis en el homicidio, creció la preocupación de los agentes por la seguridad de JJ. Poco después, JJ se encontró con Davis y trató de notar algún indicio de que pudiera estar inquieto o molesto. Pero no notó nada extraño. El homicidio de King Groves parecía más bien haberlo relajado. JJ todavía tenía que desempeñar su parte de un traficante de drogas. Aunque se sentía un tanto incómodo, se cuidó de no tocar el tema del asesinato. Gracias. Quería hacerle muchas preguntas, pero me contuve. La única que le hice fue si había sucedido algo diferente desde la última vez que nos vimos. Dijo que no y seguimos como si nada hubiera pasado. ¿Era un asesino a sangre fría que probablemente lo pudiera matar a uno en un instante? Sí. Luego de ver lo que Davis y sus policías eran capaces de hacer, JJ tenía sobrados motivos para creer que él sería el siguiente. No estaba al tanto de que ya estaban planeando cómo matarlo. Días después de que Len Davis ordenó el asesinato de King Groves, el FBI se enteró de más amenazas por parte de los hombres de Davis. Un oficial de policía de Nueva Orleans, que colaboraba con la operación Autoridad Deshecha, recibió una amenaza anónima acompañada del obituario de King Groves. El mensaje era claro. Todo aquel que hable, muere. Haden, tenemos un problema.
Aquel día, Stan Haden descubrió aún más amenazas en contra de JJ y los otros agentes. De acuerdo. La agente Jenkins grabó a 5 policías en el depósito conspirando para matar a JJ y a los hombres que llevaban los cargamentos. Sí. Entonces, robarían la cocaína para venderla a ellos mismos. Haden no tenía opción. El FBI tenía que detener la operación antes de que fuera demasiado tarde. El asunto es este. Y una vez que nos dimos cuenta de que las vidas de nuestros agentes encubiertos estaban en peligro, tuvimos que reaccionar. Teníamos que hacer algo. El FBI debía acelerar su plan de la gran entrega que JJ había prometido a Davis. Un cargamento de cocaína tan grande que requeriría de media docena más de policías para custodiarla. Pero Haden necesitaba un lugar desconocido para los policías, un sitio donde el FBI pudiera maniobrar con rapidez. Él y su equipo revisaron la parada de camiones Mardi Gras en la avenida Campos Elíseos. El sitio tenía buen acceso a la carretera, además de representar poco riesgo para el público en caso de un tiroteo. La cocaína llegaría en un camión de 18 ruedas y luego sería descargada en vehículos que serían escoltados por los oficiales hasta las afueras de la ciudad. Cada detalle tenía que estar previsto. El plan requería el trabajo coordinado de 85 agentes ubicados estratégicamente a lo largo de toda la ruta. Cuando Davis hizo correr la voz sobre un gran cargamento para el 18 de noviembre, atrajo nuevos reclutas. Cuando el cargamento de cocaína de $250,000 llegó, Davis y Williams, junto a su gente, estaban listos para protegerlo. Agentes haciendo las veces de conductores trasladaron el cargamento. Haden y Jenkins observaron de cerca la operación completa desde el centro de comando. Existían muchas posibilidades de que en una parada de camiones algo resultara mal, pero con agentes encubiertos en peligro no había chance para el error. El cargamento se dividió en 2. Williams escoltó uno y Davis se ocupó del otro. Guiaron a los conductores hasta las afueras de la ciudad para protegerlos de otras bandas de narcotraficantes y de la intervención de la ley. Para facilitar nuestra vigilancia, hicimos que uno de los vehículos se dirigiera al este y otro al oeste con la idea de poder tener 2 equipos de vigilancia operando simultáneamente y no queríamos que se cruzaran. La operación continuó sin ningún problema. 6 policías adicionales se grabaron en pleno tráfico de drogas. El FBI estaba por entrar en la fase final de la operación Autoridad Deshecha, con el arresto de los policías corruptos, capaces de matar a cualquiera que se les opusiera. Hola, FBI. Luego de la operación en la parada de camiones, los agentes del FBI se ocuparon con rapidez del asesinato de King Groves. Revisaron la vivienda de Paul Hardy, quien le disparó. Y allí encontraron una copia no autorizada de una guía con los códigos policiales, los mismos que utilizó Davis cuando ordenó el asesinato de Groves. Luego registraron la casa de uno de los cómplices de Hardy, donde hallaron el arma homicida, una pistola 9 milímetros. Las 2 investigaciones, Operación Autoridad Deshecha y el homicidio, se cerraban al mismo tiempo. Con respecto a los 2 cabecillas, el FBI decidió no arriesgarse. ¡Hey! Por eso los agentes detuvieron a Davis al día siguiente en su casa, cuando estaba fuera de servicio. Las manos en la cabeza. ¿De qué está hablando? Oiga, Las yo manos soy en la un cabeza. oficial de policía. El criminal con placa fue arrestado por cargos federales de narcotráfico y por el asesinato de King Groves. Yo no hice nada. Para el socio de Davis, Sammy Williams, los agentes usarían un enfoque diferente. Haden decidió ubicar a Williams del lado de la fiscalía. Funcionó. Y resolvieron darle otro giro al caso. Traigamos a Juan, dijeron. Así que crucé la puerta y me presenté a mí mismo como el agente especial Juan Jackson del FBI. Noté que su cara se ponía pálida. Su mundo simplemente se derrumbó. Sammy Williams era ahora un testigo del gobierno.
Su testimonio resultó crucial para lograr las condenas. Hadden y su equipo no tenían tiempo que perder. Antes de que se esparciera la noticia del arresto de Davis y Williams, debían traer al resto de la banda ante la justicia, docenas de hombres armados en uniforme. La estrategia fue arrestar a Len Davis el 5 de diciembre, luego el 6 hacer que todos estos policías comparecieran ante el gran jurado. Y el 7 de diciembre, ese mismo jurado ordenó que se presentaran en las oficinas del FBI para tomar unas muestras de su escritura a mano. Los reclutas de Len Davis llegaron a las oficinas del FBI para los análisis de su escritura junto a la de otros 60 oficiales. Como el circuito de la droga no implica registros escritos y tantos otros oficiales entregaban sus muestras, los corruptos no sospecharon nada. Al igual que los anteriores, el ardid del FBI dio resultado. Uno por uno, más de una docena de policías corruptos de Nueva Orleans fueron arrestados. Fue una forma segura de proceder porque obviamente todos estos oficiales estaban armados y enfrentaban cargos muy serios. Fue una manera de evitar un potencial derramamiento de sangre y cualquier resistencia por parte de los acusados. En la corte, las grabaciones del FBI armaron un caso sólido en contra de los policías. Los videos y también los audios hablaron con tanta claridad que erradicaron cualquier duda que los miembros del jurado pudieran tener. La agente Karen Jenkins sabía que la evidencia era contundente. Los miembros del jurado fueron capaces de escuchar por sí mismos lo que los oficiales decían. Fueron capaces de ver sus acciones gracias a los videos disponibles. Ese no soy yo, puede ser cualquiera. Tal como predijo Al Winters, auxiliar de la fiscalía al comienzo de la investigación, Davis trataría de negar su responsabilidad. Saben lo que es un homicidio. A pesar de todas las previsiones que tomamos, la defensa de Davis en el juicio alegó que él estaba conduciendo su propia operación encubierta, que por cierto no había sido realizada según las reglas, pero que después de todo, él solo era un pobre policía, sin entrenamiento, intentando llevar a cabo su propia operación encubierta. Davis nunca admitió haber hecho algo malo, no hacía falta. Las cintas de audio y video hablaban por sí solas. Enfrentados al dilema de condenar a aquellos que juraron protegerlos, los miembros del jurado escucharon atentamente. Las cintas eran escalofriantes. Y a medida que se presentaban en la corte, hubo un silencio como el de una catedral. ¿El jurado ya tiene su veredicto? Sí, su señoría, lo tenemos. Que el acusado se ponga de pie. El jurado solo deliberó 15 minutos. Por favor, lea el veredicto. Nosotros, miembros del jurado, encontramos al acusado culpable de asesinato en primer grado y lo sentenciamos Len Davis fue sentenciado a muerte por el asesinato de King Groves, aunque más tarde se cambió su sentencia por la de cadena perpetua. En otros 2 juicios, Davis y sus cómplices se enfrentaron a 18 condenas por tráfico de drogas. 15 oficiales fueron condenados a prisión. Como Sammy Williams cooperó con los oficiales, fue sentenciado a solo 5 años. Nunca más podría usar una placa. Ha manchado el uniforme que alguna vez usó, pero debo reconocer con desagrado que este tipo de crímenes solo pueden ser resueltos con la cooperación de gente como usted. Caso cerrado. Para la policía, el caso Hadden significó una prolongada y dura mirada al espejo. Me parece que la ciudad de Nueva Orleans fue muy tolerante con este tipo de conductas que se hubieran considerado inapropiadas en cualquier otro sitio del país. Pero es parte de la cultura de aquí. Aunque soy nativo de Luisiana, esto fue un llamado de atención para todos los ciudadanos de Nueva Orleans porque hubo un problema muy serio con la policía y ese problema debía resolverse. Uno hace un juramento y cuando uno lo hace no hay ninguna excusa para romperlo. Creo que colaboramos. Creo que ahora el enfoque es distinto. Creo que el reclutamiento, los salarios y todo lo que se refiere al departamento de policía de Nueva Orleans es ahora distinto. Bajo la dirección del jefe Pennington, el departamento de policía de Nueva Orleans se reorganizó despidiendo a más policías corruptos.
La casa se limpió. El Departamento de Policía y el FBI continúan trabajando unidos para imponer la justicia en las calles de la ciudad.